Bien, estos son los pasos para poder instalar el software SPSS. Primero debemos buscar en qué ubicación lo hemos alojado. En este caso yo lo tengo aquí en esta ruta. Le damos clic derecho y comenzamos a extraer la carpeta que contiene todos los archivos necesarios para instalar este paquete. Recuerden que el SPSS es un paquete especializado en temas de análisis de datos, es decir, un software estadístico. Este software es utilizado por muchas personas y empresas en el mundo. Es bastante útil, rápido y tiene una parte de generación de tablas supremamente buena. Bien, aquí está entonces la carpeta y en esta de setup se encuentra el instalador. Este es básicamente el que se debe utilizar. Le damos doble clic y esperamos a que se inicie el asistente para la instalación del software. Es un poco lento puesto que este equipo ya está corto de memoria RAM. Esperemos que funcione. Bien, vamos a dejar esta opción, licencia de usuario individual, ahí no modificamos nada. Le decimos siguiente, aceptamos los términos del contrato de licencia. Le decimos siguiente, siguiente. En el nombre de usuario, pues entonces el que ustedes consideren deben colocar. Número de serie lo vamos a dejar en blanco. Aquí se va a instalar automáticamente en archivos de programa en el disco duro. Le decimos instalar. Y ahí ya comenzó el proceso de instalación. Demora un poco. Bien, sabemos que este va a estar demorado, vamos a suspender entonces un poco aquí la grabación y cuando termine entonces retomamos. Bien, acá ya el asistente ha terminado, donde dice registrar producto en línea, desactivamos la casilla, le decimos aceptar. Y cuando ya ha concluido, entonces deshabilitamos esta opción para decir que vamos a activar durante un periodo temporal de prueba. Le decimos siguiente y acá buscamos un archivo que se denomina trial.txt. Le decimos abrir. Ya quedó aquí capturado. Luego le decimos siguiente
y por último finalizar. Bien, ahí ya tenemos. Es que estaba pensando que aquí podría salir una última pantalla. Sin embargo, vamos a suspender el video hasta acá. Creo que no, ya por ahora no ha quedado completamente instalado el software. Necesitamos hacer unos pasos adicionales y ya vamos a proseguir con ellos. Bien, continuamos entonces con el tema de la instalación. Nos devolvemos un nivel y ejecutamos este archivo que está comprimido y que se llama activar. Entonces le damos doble clic y ejecutamos el archivo. Este va a quedar instalado acá en el disco duro en C. Lo instalamos y vamos a decirle, este programa podría no haberse instalado correctamente. Reinstalemos entonces con la configuración recomendada. E instalemos nuevamente. Vamos a dejarlo. Parece que ya quedó instalado. Hagamos la verificación. ¿Cómo verificamos? Aquí, desde iniciar, debe aparecer este icono. PASW Statistics 18. Esta es la versión 18 de SPSS. Le damos un doble clic para abrir el software. Y ya para que podamos comenzar a mirar si evidentemente quedó bien o mal instalado. La idea es que ustedes puedan hacer también esa misma verificación para que no vayan a tener problemas al momento de hacer el análisis de sus datos. Bien, esta primera ventana le podemos decir que cancele. Este es el software. Vamos a inventar aquí unos datos. Vamos a suponer que hay un señor que mide 100 centímetros y otro 110 y otro 120. Vemos así. Estos son unos datos, como pueden observar es prácticamente que una hoja electrónica, es el mismo ambiente de Excel. Esta es la vista de datos, por acá aparece la vista de variables, mire el nombre de la variable, es el mismo título que aparecía acá. Démosle, vamos a ejecutar algo, ejecutemos algo aquí en descriptivos, por ejemplo, solamente para probarlo, le decimos aceptar. Más adelante vamos a ver con detenimiento. Pues bien, parece que esto está funcionando, quedó bien instalado. Este es el nombre de la variable, el número de datos que acabo de introducir son 7. El dato más pequeño es 100, el dato más grande es 130 en promedio. Esos 7 datos arrojan un valor de 112.8 y una desviación típica de 11.12. Bien, yo creo que con esto ya podemos quedar tranquilos, pues el software ha quedado debidamente instalado. Como pueden ver, una cosa es donde aparecen los datos y otra en donde aparecen los resultados, que se llama editor de resultados, que es en donde
nos hemos posicionado. Este es el archivo que ha sido enviado a su correo electrónico. Se denomina marco muestral de los estudiantes de la sede 6. Recordemos que el marco muestral es un listado de todas las personas que en este caso, por el objeto que perseguimos, visitan la cafetería por lo menos una vez en la semana. Estamos hablando de 978 estudiantes y vamos a suponer entonces que nuestro marco muestral para efectos didácticos solamente tenemos esta información y sabemos cómo llegar a ubicar a cada uno de ellos. Recuerden que de este total pues debemos seleccionar una muestra para ir a hacerle todas estas preguntas. Aquí por pura facilidad ya hemos hecho las preguntas y nos las han contestado todos los estudiantes. Pero realmente lo único que debemos tener es el marco muestral. Seleccionamos los 100 o 200 estudiantes y a ellos sí les preguntamos esto para poder obtener la información. Eso yo creo que ya lo tenemos claro. Bien, en este caso, bien sea en este marco muestral o en la misma encuesta, pues tenemos las siguientes variables. Una que es el orden y sencillamente solo se utiliza para poder identificar el número que le corresponde a cada estudiante en esta base de datos. El nombre del alumno, que vuelvo y repito, para efectos didácticos pues no es necesario que sean nombres reales, pero sí es importante que se diferencie uno de los demás. Es decir, no se aceptarían registros repetidos. Este es el género, una variable aleatoria cualitativa dicotómica, o se es hombre o se es mujer, por eso es dicotómica. Esta sería una variable aleatoria cualitativa politómica, pues son una gran cantidad de nombres. Esta es una variable aleatoria cuantitativa de tipo continuo. Consumo diario de la cafetería. Por ejemplo, esta mujer en especial, esta mujer consume en promedio al día 3.400 pesos comprando productos de la cafetería. Esta otra variable es una variable aleatoria cualitativa y también es dicotómica, solamente acepta estas dos opciones de respuesta. Y la pregunta es si se utiliza o no servicios de cafetería. ¿Cuántos días va a la semana? Entonces este personaje pues asiste 3 días a la semana, miremoslo. Asiste 3 días a la semana, pero nunca utiliza los servicios de cafetería. A diferencia de esta estudiante que asiste un día a la semana y utiliza el servicio de cafetería ese día. Esta es esta variable aleatoria es cuantitativa de tipo discreto, no acepta decimales. Uno no va a la universidad un día y medio. Esta es una variable aleatoria cuantitativa también discreta. ¿Cuántos días utiliza la cafetería? Pues por obvias razones, si este señor definitivamente no utiliza los servicios de cafetería, pues aquí será un 0. Este señor, por ejemplo, o esta estudiante, va 3 días, sí los usa, pero entra solamente una vez. Esta información es importantísima para poder establecer la demanda. Programa es una variable aleatoria cualitativa politómica, se puede estar estudiando en básica o en finanzas o en administración. La edad es una variable aleatoria cuantitativa de tipo continua, aquí la hemos dejado como si fuese discreta, es decir, no hemos puesto el rigor que realmente debe tener la edad, pero podemos trabajarlo si es que así lo hemos definido previamente. Le preguntamos a la gente de la encuesta, recuerden,
a la gente de la encuesta cuál es la calificación que le otorgaba al servicio de la cafetería, y este dio una calificación muy buena, mientras que por acá algunos pues no ocurre lo mismo, es decir, una calificación baja. Esta es una variable aleatoria cuantitativa de tipo continuo. Se le preguntó al estudiante si además de estudiar trabajaba. Es una variable aleatoria cualitativa dicotómica. O trabaja o no trabaja, son las dos posibles opciones de respuesta. ¿Cuál es el salario que devenga? Pues obviamente si este personaje no trabaja, pues entonces no devenga salario. Esto es, recuerden, lo que se denomina una imputación de datos, verificar qué tan consistente es la información y si hay errores hay que corregirlos. Eso es imputar datos. ¿A qué estrato socioeconómico pertenece cada uno de ellos? Entonces tenemos, bien, puede ser estrato 1, 2, 3, 4. Esto es una variable aleatoria cualitativa. Esto no es cuantitativo, es cualitativa. Y es fácil diferenciar una cualitativa de una cuantitativa, porque es que a la cuantitativa le podemos sacar promedio. Miren, si seleccionamos esto, incluso Excel de una vez nos dice cuál es la media, cuántos son los datos, cuánto suman los datos. Pero si seleccionamos esta, observen que Excel lo único que nos puede decir es la cantidad de datos que hay. Entonces, si no se pueden obtener promedios en esta variable, fácilmente se puede deducir que es cualitativa. Es más, no existe un estrato, por ejemplo, que en promedio de 1.8, no conocemos ese estrato. Y por último, entonces, esta es una variable aleatoria cualitativa politómica. Se les preguntó qué era lo que realmente querían de su cafetería. Contestaron algunos comida rápida, otros quieren paquetes, es decir, frituras, y otros dulces. Este es pues el marco muestral. Veamos ahora cómo podemos darle uso al software SPSS. Recuerden, lo abrimos desde inicio de Windows. Y vamos a comenzar por exportar los datos que ya tenemos en la hoja electrónica de Excel acá a este archivo de SPSS. Pues bien, como les digo rápidamente, este software tiene un menú bastante amigable tipo Excel. Tiene unas celdas, cada columna corresponde a una variable o a un campo, y cada fila en este caso corresponde a un estudiante en particular. Bien, traigamos entonces la información. Ustedes ubican su archivo según la ruta que le hayan asignado, y entonces por acá debemos tener cuidado en seleccionar que queremos extraer datos tipo Excel. Bien, este es el marco muestral y la hoja de trabajo nos está presentando una sola hoja, puesto que no había nada más de información. Le damos a aceptar y aparece aquí entonces el editor de resultados, o aparecía, este es el editor de resultados. En términos generales dice que se han importado los datos de un archivo que se denomina marco muestral y que es de extensión .xls aquí a SPSS. Bien, aquí ya tenemos la información. Recuerden la cantidad de datos, 978. Entonces aquí tenemos el nombre del alumno, el género, etcétera, si utiliza o no los servicios de la cafetería. Bien, y aquí aparece pues toda la información que ya todos conocíamos.
Vamos a definir entonces, o vamos a suponer que el tamaño de la muestra es de 200 personas. Ustedes deberán calcularlo de acuerdo con niveles de confianza y márgenes de error. Primero, nivel de confianza del 98% y un error máximo permitido del 5%. Así es como ustedes deberán presentar su trabajo. Bien, vamos a suponer que eso dio o arrojó 300, digamos, 300 en la muestra, y entonces de manera aleatoria le vamos a decir a SPSS que seleccione esos casos. Vamos a seleccionar los casos, una muestra aleatoria de casos. Vamos a hacerlo con exactamente 300 casos de los primeros 978 casos. Continuar y aceptar. Esta es, nuevamente les comento, el resumen de las instrucciones que hemos dado a SPSS para obtener lo siguiente. Aquellos registros que se encuentran tachados son aquellos que no entran dentro del análisis de la muestra. Entonces ya SPSS ha seleccionado única y exclusivamente 300 casos, porque por allá en Excel, con el archivo que ya ustedes manejan, han determinado que el tamaño óptimo de muestra es de 300. A usted puede que le dé más o menos de 300. Lo importante es que lo haga con el 98% de confianza y el 5% de error. Bien, cualquier cálculo a partir de este momento que lleguemos a realizar se hará única y exclusivamente sobre la muestra, es decir, esto no tiene nada que ver. Aquellos registros que están tachados. Vamos a hacer un análisis univariado, es decir, vamos a generar unos estadísticos descriptivos mediante una tabla de frecuencias. El nombre del alumno pues no nos interesa mucho, pero sí el género. Nos interesa si utilizan los servicios. Miremos esto, cuántos días el programa. Fíjense que este icono significa que son variables cualitativas en este caso. Edad en años no, calificación, o bueno, sí, dejemos la edad en años, calificación del servicio sí es imposible, si trabaja. Estos iconos que tienen la A son los más apropiados. Eliminemos estos, más bien los que no tienen la A, porque nos van a salir tablas supremamente largas. Y eso más bien lo que hace es dificultar la interpretación. Entonces mire, hemos obtenido aquí variables cualitativas y para ellas son las tablas de frecuencia. La muestra en total es de 300 estudiantes. La mayoría son mujeres, observen el 87.3%. de las personas que fueron encuestadas y que visitan la CD6, pues están acá. Los hombres son estos, 12%. Miremos cómo es el tema de si se utilizan o no los servicios de la cafetería. Si los utilizan apenas un 38.7% de los estudiantes encuestados, mientras que el resto prefieren o no comer o comer por fuera. ¿Cómo está distribuido por programa? Pues por programa está en administración. Miremos aquí, básica definitivamente es un porcentaje muy importante, muy alto, el 81.3%. Finanzas es el 11% y administración apenas el 7.7%.
porcentajes de la muestra, que son 300 estudiantes encuestados. Se le preguntó a la gente si trabajaba o no, entonces quiere decir que un porcentaje alto, es decir, el 71.3%, no tienen una actividad laboral actual y por ende posiblemente tampoco tengan un ingreso. Apenas el 29% trabaja. El estrato socioeconómico para esta muestra está distribuido de la siguiente manera: 49% para el estrato 1 y el estrato 2 27, casi 28%, y el estrato 3 un 23%. La mayoría de estudiantes que cayeron en la muestra pues corresponden a un estrato 1. Productos de su preferencia, entonces ocupa un primer lugar, un primerísimo lugar con este porcentaje, los paquetes, es decir, las frituras, las papas, los chitos, etc. 59% casi, los dulces en un 19, casi 20%, y aquí comida rápida casi un 22%. Eso en términos generales correspondería como a un análisis univariado para variables cualitativas. También se puede utilizar gráfico de barras, gráfico de pastel, etcétera, para continuar con este análisis. Ya hicimos un análisis variado para las variables cualitativas. Miremos cómo podemos hacer para las variables cuantitativas. Hagámoslo por analizar estadísticos descriptivos. Y acá en descriptivos, entonces lo que vamos a hacer es: estas variables que tienen una reglilla son variables cuantitativas. Por ejemplo, esta, el consumo diario, cuántos días a la semana, la edad, la calificación y el salario. Recuerden, el orden pues realmente no es una variable, es algo que nos ayuda a identificar a cada estudiante, y esto corresponde a una variable auxiliar que se generó para poder tachar a los que no iban a entrar en la muestra. En opciones podemos decir qué es lo que queremos que nos incluyan y dejemos así con esos estadísticos. Perfecto. Veamos lo siguiente entonces. Así se analiza una variable aleatoria cuantitativa. Primero, si estamos hablando de consumo diario de cafetería, podemos observar que son 300 los encuestados, que el rango, es decir, el valor que hay entre el valor máximo menos el valor mínimo es de 4.500, es decir, qué tan amplio es el rango de la muestra. Hay personas que consumen 500 pesos diarios en promedio, y las que más consumen 5.000 pesos al día. Esta suma o este estadístico suma quiere decir que las 300 personas en teoría podrían llegar a facturar al día 813.600 pesos. Una cantidad interesante si de verdad 300 personas fueran las que visitaran la cafetería. La media es de 2.712. ¿Cómo se interpreta? Es decir, que más o menos, aproximadamente, en promedio, un estudiante consume 2.712 pesos diarios en la cafetería. Este dato es importantísimo para poder establecer la demanda. El error típico, ya saben ustedes cuál es, se usa para poder establecer intervalos de confianza. Aquí estamos hablando de 72, casi 73 pesos. Recuerden, dependiendo de, por ejemplo, el
el valor en el que está la verdadera media puede estar alrededor de 2 desviaciones, si hablamos del 95% de confianza, 2 desviaciones alrededor de este valor, es decir, 2 por 73 pesos hacia la derecha y 2 por 73 pesos hacia la izquierda. La desviación típica de los datos es de 1262 y la varianza es de 1.594.036 pesos. Este dato es un poco más complicado de asimilar, puesto que está en valores, corresponde al cuadrado de la desviación típica. Entonces, ojo, consumo diario de cafetería, pilas con esta media. ¿Cuántos días a la semana va a la CD6? Entonces, observen que hay gente que va solamente un día, hay gente que va todos los 6 días, están programados para ir a esa universidad. Pues la diferencia corresponde al rango, aquí está, 5 días. La suma es de 1070, no dice mucho la verdad. Y la media, esa media es de 3.57, es decir, casi 4 días en promedio. Esas 300 personas asisten a la CD6. Dato importantísimo para poder hacer el cálculo de la demanda junto con este. ¿Cuántos días realmente utiliza la cafetería? Una es cuántos va, otro es cuántas veces lo utiliza. Y estamos acá hablando de un día. Prácticamente en promedio de todos estos 300 encuestados, la gente utiliza la cafetería un día. Importantísimo el dato para poder obtener la demanda. La edad de las personas, entonces el más joven tiene 18, el más viejito tiene 32. Y en promedio estamos hablando de estudiantes de 24 años de edad. La calificación del servicio de la cafetería, vamos a ver, hubo gente que la calificó pésimo, hubo gente que la calificó muy bien. Esta es la distancia que hay entre el dato máximo y el dato mínimo. En promedio la calificación es de 2.7 o 2.8. En una escala de 1 a 5, la calificación deja mucho que desear. Luego hay una posibilidad de enorme, áreas de oportunidad para poder mejorar y atacar esto. Si mejoramos la percepción del estudiante respecto del servicio de la cafetería, es posible que este promedio suba. Y al subir este promedio, pues en definitiva el ingreso de la cafetería va a ser mayor. Salario. Entonces acá voy a darle doble clic para poder ampliar un poquito estas columnas, pues no deja ver muy bien esto, o no lo deja interpretar porque está expresado en notación científica. A ver, parece que este no lo ha ampliado lo suficiente. Vamos a ver si lo deja. Ok, listo. El salario, pues hay gente que no recibe sueldo, hay gente que recibe hasta 1.985.000 pesos en promedio. Bueno, este dato es interesante. La suma quiere decir que si esos salarios los pagara la Universidad Monserrate a estas 300 personas, pues la nómina sería de 108 millones de pesos cada mes. Es un supuesto, nada que ver con la investigación, pero es para poder darle alguna interpretación a este estadístico. La media, en promedio, la gente de la Universidad Monserrate recibe unos ingresos por concepto de salario de 360.425 pesos. Bien, esta es la información del análisis univariado para variables
cuantitativas. Vamos a generar ahora algunas variables auxiliares, especialmente de estas variables cuantitativas vamos a generar variables auxiliares de esta misma, pero cualitativas. Miren, esta variable se llama consumo diario en la cafetería y ya sabemos por la información que hemos obtenido acá que el consumo diario en la cafetería está entre 500 y 5000. Pues generemos unos 3 niveles a ver si podemos hacer algún análisis de tipo cualitativo. Por acá en transformar le pueden decir recodificar en distinta variable. Esta variable que se llama consumo y que es cuantitativa, ahora la vamos a llamar consumo día y la etiqueta consumo diario la cambiamos, entonces observen que aquí ya cambió el nombre. Valores antiguos y nuevos, recordemos que está entre 500 y 5000 pesos, entonces vamos a definir acá hasta 1500 pesos, pongámosle un 1, recodifiquemos todos esos valores. Lo que esté entre 1500 y 3500 asignémosle un número 2 y todo lo que esté por encima de 3500 asignémosle un nuevo valor 3. Aquí lo único que estamos haciendo es recodificar la variable y le decimos aceptar. Al darle a aceptar nos devolvemos aquí a la hoja de datos, vamos a la última columna y aquí nos ha generado esta información. Consumo día, entonces nos decía si es 1, 2 o 3, le damos doble clic, doble clic y llegamos a la hoja de variables, a la vista de variables. ¿Recuerdan? Esta vista de variables entonces dice que es una variable, sí, numérica, dejémosla numérica, pero no le vayamos a poner decimales. Y aquí en valores vamos a decirle que el 1 es la gente que consume hasta 1500 pesos, que el 2 es la gente que consume entre 1500 pesos y 3500 pesos, y el código 3 corresponde a la gente que consume cantidades mayores a 3500 pesos. Nos devolvemos aquí a la vista de datos y resulta que ahora ya tenemos una variable cualitativa y recuerden que hemos partido de una variable cuantitativa. ¿Qué otra variable podemos hacerle esa transformación? ¿Cuántos días, por ejemplo? Esta de cuántos días todavía no sé si podemos hacerle algo que valga la pena. Edad en años, miremos a ver qué pasa con la edad en años. La edad en años está entre 18 y 32. Yo creo que esta es muy fácil recodificarla, transformar, recodificar en distintas variables. Vamos a restablecer todo y entonces le decimos que la edad en años es la que vamos a recodificar, vamos a llamarla así, valores antiguos y nuevos. Entonces a ver, esto va desde, no la puedo ver, era entre 18 y 32. Entonces dejemos menores de 20 años, dejemos
pongámosle el código 1. A la gente que está entre 20 y digamos 26 años, pongámosle un código 2. Y a la gente que supera los 26 años, pongámosle un código 3. Y continuar, aceptamos. Y ya debió haber quedado por acá recodificada la variable aleatoria. Le damos doble clic. Aquí le decimos que no queremos más decimales. Acá podemos decirle que el código 1 es para menores de 20 años. El código 2 que estaba entre 20 y 26 años. Y el código 3 era para mayores de 26 años. Bien, eso es lo que tiene que ver con la creación de variables auxiliares o recodificación de variables. Bien, hagamos ahora entonces análisis. Ya hicimos análisis univariado para variables cualitativas y cuantitativas. Ahora vamos a hacer un análisis bivariado, es decir, de dos variables, de dos direcciones. Observemos algo. Una variable importantísima es si se utiliza o no los servicios de la cafetería. Veamos qué pasa al analizar conjuntamente esta variable y esta otra variable. ¿Cómo lo hacemos? Por analizar estadísticos descriptivos, tablas de contingencia. Entonces vamos a colocar por acá el género en las filas y coloquemos, ¿cuál es la otra? Si utiliza los servicios de la cafetería. Démosle un aceptar ahí para poder verificar qué ocurre. Mire, de la muestra de todos los 300 estudiantes, 38 son hombres y 262 son mujeres. Observen, hombres 38, 262 son mujeres. Hay más mujeres que hombres. Y veamos quiénes de todos los 300 utilizan los servicios de cafetería. 116 personas sí utilizan el servicio de cafetería, mientras que 184 no lo utilizan. Es decir, es más gente la que no utiliza los servicios de cafetería a que sí. Y si uno se pone a mirar, dentro de los que no utilizan, pues hay 25 hombres y 159 mujeres, y de los que sí hay 13 y 103. Cuando tenemos información de esta bivariada, pues obtener estos valores solamente no es que ayude mucho. Entonces vamos a repetir ese mismo comando, estadísticos descriptivos, tablas de contingencia, etcétera, pero no por acá, sino por acá, para enseñarles que esto tiene una memoria, y entonces dice que lo último que usamos fue esto, miren, el género y los servicios. Vamos entonces a pedirle a esto que nos incluya los porcentajes de fila. Cuando incluye los porcentajes de fila, quiere decir lo siguiente. ¿Cómo se interpretan estos porcentajes? Quiere decir que del total de los hombres, miren, el 100%, de todos los hombres, el 65.8 no utiliza los servicios de la cafetería, mientras que el 34.2 sí la utiliza. Cuando hablamos de valores relativos, es decir, de porcentajes, ya uno puede entender quiénes
en mayor o menor proporción utilizan o no los servicios de la cafetería. ¿De acuerdo? Ahora, de todas las mujeres, es decir, de 262 mujeres en total que cayeron en la muestra, el 39% sí visita la cafetería, mientras que el 60% no la visita. Eso es con relación al porcentaje de fila. Ahora miremos qué pasa con el porcentaje de columna, cómo se interpreta. Muchachos, esto es importantísimo. Interpretar esto dice mucho de ustedes. Bien. Recuerden que esto ya los analizamos, el 100% pues va acá porque es el total de hombres, y ahora el 100% viene acá porque es el total de las personas que no van a la cafetería, o el 100% de las personas que sí van a la cafetería. La interpretación es vital. Entonces, quiere decir que de 184 personas que no utilizan los servicios de la cafetería, el 13% o 13.6% son hombres y el 86.4% son mujeres. Este porcentaje más este porcentaje suma el 100% de las personas que no usan los servicios de cafetería, y de los que sí, pues están estos. Observen, del 100% de personas que usan los servicios de cafetería, el 11.2 son hombres y el 88.8 son mujeres. Porcentajes altos para las mujeres, bajos para los hombres. Aquí podría uno pensar, aquí se puede pensar que los que más visitan la cafetería son las mujeres porque son más. Y observen que aquí el 39.3% visitan la cafetería, pero el 39% de todas las mujeres, y aquí el 34% de todos los hombres. La idea es si este porcentaje en últimas es muy diferente de este. Para ello se aplica una prueba, que es la famosa prueba de chi cuadrado. La prueba de chi cuadrado es una prueba de estadística que ustedes vieron en su estadística inferencial y consiste en lo siguiente. Primero, se plantea una hipótesis nula. ¿Cuál es? Que utilizar los servicios de la cafetería no depende de si se es hombre o mujer. Utilizar los servicios de la cafetería no depende de que sea hombre o sea mujer, es indiferente. Entonces, aquí mismo en este cuadro vamos a incluir un estadístico que se llama chi cuadrado y vamos a decirle aceptar. La tabla se mantiene, solo que apareció esta nueva tabla. Entonces recuerden, da lo mismo ser hombre o mujer para ir y visitar o usar el servicio de cafetería. Sin embargo, aquí uno dice, ojo, porque el porcentaje más alto de los que visitan la cafetería son mujeres. Y entonces sospecharía uno que sí depende. O sea que como que las mujeres sí frecuentan más la cafetería que los hombres. La diferencia es como de un 5% más o menos entre la proporción de hombres y la proporción de mujeres. Entonces, miremos. Cuando aparece este valor, o mejor, este es el valor que nosotros debemos evaluar. Aquí estamos hablando de 0,5, esto es el 50%. Cuando este valor es superior a 0,05, quiere decir que debemos aceptar la hipótesis, es decir, nada que ver lo uno con lo otro.
Pues aquí tenemos que aceptar esa hipótesis nula, es decir, que es indiferente ser hombre o mujer para utilizar los servicios de la cafetería. Si fuera lo contrario, y dijéramos que, y aquí este porcentaje nos dice que van más mujeres que hombres, pues puede implementarse una estrategia para incentivar mucho más la visita de los hombres o de las mujeres, dependiendo de lo que el administrador quiera. Entonces vamos a brindarle detalles especiales el día de la mujer, el día de la madre, el día de lo que sea, para poder incentivar su visita con mayor frecuencia allá a la cafetería. Esta es la prueba de chi cuadrado, esta significación asintótica. Si es mayor del 5%, es decir, 0,05, debe aceptarse la hipótesis nula, es decir, que estas dos cosas no dependen la una de la otra. Hagamos otro análisis bivariado con tablas de contingencia. Restablezcamos esto. Definitivamente una variable importantísima en este estudio tiene que ver con que si utiliza o no los servicios de la cafetería. Y si el utilizar o no depende de algo. Hemos creado aquí esta variable calificación, que son unas escalas. Vamos a incluir además este chi cuadrado, y en casillas incluimos porcentaje de fila y porcentaje de columna. Ya esto lo hicimos anteriormente. Y entonces esas calificaciones que iban de 1 a 5, recuerden, habían unas, démoslas por acá. Aquí están calificaciones, van de 1 a 5, entonces se han armado varias escalas. Estas escalas corresponden a si se es deficiente, aceptable o bueno. Deficiente es calificación de 1 a 3, aceptable entre 3 y 4 y bueno por encima de 4. Tenemos acá en total 300 encuestados, de los cuales el 1% califica como bueno el servicio de la cafetería, el 32% lo califica como aceptable y el 66% como deficiente. Dependiendo entonces de si utiliza o no los servicios de la cafetería, observen que el total de la gente que ha calificado como deficiente, el 35% verdaderamente visita la cafetería, el 44% del total de los que han calificado como aceptable visita la cafetería y el 33% del total de los que han calificado como bueno, ya lo mencionamos, es el 33.3%. Con base en eso es que en estos resultados es que se comienzan a diseñar estrategias para poder hacer que la cafetería sea un negocio viable, o por lo menos que sea un negocio que genere una rentabilidad por encima de la que actualmente está generando. Una de ellas, por ejemplo, es si el 35% de los que han calificado de deficientes sí visitan la cafetería, habría que indagar si estos personajes alguna vez la han visitado o no para poder haberla calificado de esta manera, o sencillamente hay que definir unas estrategias que permitan mejorar la calificación y hacer que esta proporción sea mucho más alta de la que actualmente está registrando. Bien, con relación al tema de la prueba de chi cuadrado, esta prueba de estadística de independencia para variables cualitativas, pues significa que la hipótesis nula plantea que el hecho de visitar la cafetería no depende de que la gente la haya calificado como deficiente, aceptable o buena. Es decir, no importa cómo se califique la cafetería, igual se visita o no se visita.
Esa es la hipótesis nula. Y observando este valor de chi cuadrado de 0,3, pues este 0,3 es superior al 0,05, lo que quiere decir que hay que aceptar la hipótesis, es decir, que visitar o no la cafetería no depende de la calificación que la gente o no depende de la percepción que tenga la gente de la cafetería. Si este valor hubiese sido inferior, tendríamos que rechazar esa hipótesis y aceptar que sí depende dependiendo de cómo califique yo, visito o no califico la cafetería, visito o no visito la cafetería más bien. Bien, sugiero entonces que esta información que ya ustedes a estas alturas debieron haber trabajado, la guarden acá, por ejemplo, y entonces esta se llama marco muestral estudiantes de esa sede. Le voy a quitar esta extensión para que no vaya a generar conflicto.